de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. La palabra de hoy se titula La Santa Cena. Vamos a hablar relativamente en esta charla y el próximo domingo vamos a tomar la Santa Cena, la tomamos el domingo, pero hoy vamos a dar un preámbulo de su origen. ¿Cuál es su origen? Y como les decía, vamos a mirar 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 hasta el 21. En palabra de Dios para todos. Dice: Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados. Y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Cristo fue escogido antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer para beneficio de ustedes en los últimos tiempos. Por medio de Cristo, ustedes son fieles a Dios, quien resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio honor. Por eso han puesto su fe y su esperanza en Dios. Qué bonito empezar a mirar desde lo que empieza a exponer el apóstol Pedro, uno de los discípulos que anduvo con Jesús y que pudo vivenciar ese momento precioso cuando Jesús estaba allí celebrando la Pascua. Por eso vamos a hacer una conexión entre la Pascua y la Santa Cena. ¿Por qué antes la Pascua? ¿Por qué después la Pascua? ¿Por qué la Pascua ya no se celebra al día de hoy? ¿O por qué no la celebramos nosotros los cristianos? Pero sí tenemos en cuenta la Santa Cena. Entonces, óigase bien, todo fin tiene un medio, así como las consecuencias provienen de una causa. Recuerde, todo fin tiene un medio, así como las consecuencias provienen de una causa. Entonces, ¿por qué la Santa Cena? Porque tiene un principio, tiene un origen. Y hoy vamos a mirar cuál es su origen, el origen de la Santa Cena. Y para ello quiero que miremos rápidamente Génesis capítulo 3, allí en el versículo 21. Mire lo que dice: el Señor Dios hizo con pieles de animales ropa para el hombre y su mujer y los vistió. Entonces aquí podemos ver que Dios empieza mostrando compasión y misericordia con el ser humano después de la caída, cubriendo su pecado con sangre ajena, pasando por alto la muerte física del hombre, pero no quitando las consecuencias. Por eso les compartía esta frase: todo fin tiene un medio, así como las consecuencias provienen de una causa. ¿Qué es lo que puede estar causando en nosotros al día de hoy? Rebelión y mentira, engaño, porque hay algo que lo está causando y ya lo sabemos: la iniquidad. Entonces, mirando aquí en Génesis capítulo 3, versículo 21, el Señor Dios hace el primer sacrificio. ¿Para qué? Para cubrir la desnudez del hombre. Al día de hoy, esa desnudez es el pecado. Pero si nosotros miramos, este sacrificio fue de un animal. Por lo tanto, no quitaba el pecado. ¿Lo qué? Lo cubría.
lo cubría. En pocas palabras, lo aplacaba la ira de Dios. Aplacaba la ira de Dios. Bien, entonces empecemos a mirar desde ahí, desde Génesis, cómo Dios desde ya empezaba a organizar, a preparar mejor un tiempo específico que iba a venir después, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a mirar en el principio los sacrificios por el perdón de pecados. Pero no había perdón en su momento, sino había que, era como aplacar ese momento en la ira de Dios. Y vemos cómo desde el Génesis, después que Abraham tiene ese llamado, empieza a vivir con la palabra de Dios y empieza a realizar altares, y en esos altares ofrecía sacrificios. Desde entonces Dios empezaría a preparar, óigase bien, un camino de libertad y reconciliación para toda la humanidad, especialmente con el pueblo de ese entonces, ¿cierto? Estamos hablando del pueblo de Israel en su momento. Entonces, Abraham y Dios, vamos a mirar allí en Génesis capítulo 15, por favor, ¿qué sucede allí? En Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14 dice: el Señor le dijo, ten por seguro que tus descendientes serán inmigrantes en un país al que no pertenecen. Serán esclavos de la gente de ese país, y serán tratados cruelmente por 400 años. 14. Pero yo juzgaré a esa nación en la que ellos servirán, y después de tus descendientes saldrán libres con grandes riquezas. Aquí podemos ver que el padecimiento, el sufrir, afirma, fortalece. ¿Por qué? Porque hay una causa que está generando pecado en el hombre. Y aquí vemos que Abraham, en su momento, a pesar de que era un hombre de fe, era un hombre pecador, y por eso tenía que ofrecer sacrificios. Entonces, aquí es donde podemos conectar con el nuevo pacto, allí en primera carta también del apóstol Pedro. Mire lo que dice primera de Pedro, allí en el capítulo 5, versículo 10, con respecto a que padecer y sufrir fortalece. Pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará toda su generoso amor. Sufrirán por un ¿qué? Tiempo. ¿Cuál era el tiempo que Dios había determinado para el pueblo de Israel estar en sufrimiento y allá en Egipto? 400 años. Pasaron el desierto, 40 días era el propósito, ¿cierto? Pero eso se convirtió en mucho más tiempo. Y recordemos acá, pero Dios, quien nos llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Pero aquí empieza la píldora preciosa. Sufrirán por un tiempo, pero después, ¿qué pasa? Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Y entonces, si nosotros volvemos allí a Génesis, dice, el Señor le dijo, ten por seguro, y la palabra se cumple, y se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Él dice, el Señor le dijo, ten por seguro que tus descendientes serán inmigrantes en un país al que no pertenecen. Serán esclavos de la gente de ese país y serán tratados cruelmente por 400 años. Entonces, hay un tiempo específico que Dios ha preparado para nosotros, y es el que menos nosotros deseamos, es el que menos nosotros queremos. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a fortalecer nuestro espíritu y se va a debilitar la carne. Pero como la carne no quiere estar debilitada porque está siendo manipulada por pensamientos, sentimientos, emociones, deseos satánicos,
Sí, pueden ser cosas inclusive buenas, pero que no vienen con el propósito de Dios. Entonces no quiere que nosotros nos fortalezcamos en el espíritu. Y ahí es donde podemos entender que aunque vivamos en el mundo, que dice, no somos de este mundo. Y es necesario, óigase bien, vivir en un mundo de desobediencia para poder aprender a obedecer a Dios o entender qué es obedecer, ¿cierto? Entonces, el pueblo tenía que ser llevado a Egipto con un propósito, sufrir, pero en ese sufrimiento iba a haber quebrantamiento, iba a haber clamor, iba a haber esa invocación a Dios. Y fue lo que se presentó. ¿Por qué? Porque en el momento del confort nadie quiere saber de Dios. Y ahí fue cuando Dios determinó que ellos, aparte de que se multiplicaron, también clamaron al Señor, y por eso levanta a un Moisés. Entonces, por eso necesitaban ser llevados a Egipto. Necesitaban ser tratados con un propósito. Y es, primero que todo, óigase bien, que en esta vida, mientras que tengamos vida, Dios va a permitir que pasemos por momentos de valles de sombras de muerte, no para matarnos, sino para depender de Él en ese momento y en ese tiempo. Y ese fue el tiempo que Dios permitió para Egipto, para Israel allí en Egipto, perdón. Por eso, entonces, como les decía, el pueblo de Dios en su momento, el pueblo de Israel, necesitaba estar allí. Entonces, óigase bien a esto. Estar vivo en esta tierra es una gran responsabilidad. Estar vivo en esta tierra es una gran responsabilidad individual, pues todos debemos comparecer ante el tribunal eterno. Todos tenemos que presentarnos algún día delante de Dios y Él va a determinar. ¿Cómo lo determina? Por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es muy clara que dice, la fe, el resultado de la fe es la salvación. O sea, ¿qué tanta palabra usted obedeció para que pueda estar en la salvación? Ahí es donde empezamos a mirar la Pascua. La Pascua. Y se levanta un hombre llamado Moisés, ¿cierto? Vamos a ir allí al Éxodo, por favor, en el capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y empezamos a mirar cómo en la última plaga, en la 10ª plaga, Moisés determina algo ordenado por Dios. Y dice, en Egipto el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganle, en el 10º día de este mes, todos los hombres tomarán un cordero por familia y uno por cada casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerse en todo el cordero, entonces el jefe del hogar y su vecino lo compartirán, repartiéndolo según la cantidad de personas que haya en cada familia. El cordero debe tener buena salud y tener 1 año de edad, pues puede ser un cordero o un cabrito. Se guardará al animal hasta el día 14 de ese mes. Y en la tarde de ese día, o sea, del día 14 del mes de Abib, que es lo que ahorita vamos a estudiar, se guardará el animal hasta el día 14 de ese mes. Y en la tarde de ese día, toda la comunidad de Israel, ¿qué dice? Sacrificará al animal. Luego tomarán un poco de la sangre y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa en la que estén comiendo al animal. Versículo 8, se comerán esa misma noche la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin ¿qué? Sin levadura. Dice 9, no coman ningún pedazo crudo o cocinado en agua. Todo será pasado por el fuego, la cabeza, las patas y todo lo de adentro. No dejarán nada
para la mañana siguiente, sino que quemarán todo lo que sobre. Es muy claro y contundente el Señor. Dice versículo 11, cuando lo vayan a comer, estarán vestidos así. La ropa, ¿qué? Ceñida a la cintura, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Tienen que comer rápido porque es la Pascua del Señor. Esa noche, ¿qué dice? Voy a pasar por todo Egipto y voy a matar a todos los hijos mayores, tanto de los seres humanos como de los animales. Voy a juzgar a todos los dioses egipcios. Yo soy el Señor. Y 13, la sangre en los marcos de sus puertas, ¿qué dice? Será mi señal, cuando la vea pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque a Egipto. Aquí empezamos a mirar cómo se empieza a conectar la Santa Cena, como la conocemos hoy en día, como el origen de por qué empezó nosotros celebramos la Santa Cena. Óigase bien, es en la 10ª, recuerden, es en la 10ª plaga donde se desarrolla este mandato. Es cuando recibe la instrucción Moisés de parte de Dios. ¿Para qué? Para que empezaran a realizar la Pascua. Entonces, vamos a mirar que en el del versículo 1 es el mes de Abib. Es en el calendario litúrgico judío, ¿no? A partir del 10º día era que apartaban el cordero, aunque ya lo tenían apartado un año antes, quizás eso lo empiezan a establecer después allí en Gilgal, que ahorita vamos a mirar. Dice que ahí en ese momento pues simplemente Dios dio la orden, escojan un cordero, ¿cierto? O un cabrito, y al 14º día del mes de Abib se debía sacrificar este cordero. Y ya lo vimos, se debían otros elementos más que se iban a consumir en ese momento, que los vamos a estudiar yo creo que el domingo lo estudiaremos. Entonces, se debía apartar el cabrito para el sacrificio. No se apartaba y se mataba de una vez, no. Se apartaba y en el día 14 se hacía el sacrificio. Esa es la Pascua ya después, pero en ese momento, aquí cuando se está estableciendo la Pascua, era tomen ya el cabrito, porque esta noche va a suceder algo. Esta noche va a pasar algo. Era la orden de Dios, porque en esa noche iba a pasar ¿qué? La muerte. La muerte. Entonces no había tiempo de esperar 4 días más, no. Era ya. Entonces, después del exilio, óigase bien, de Babilonia, es a donde empieza a modificarse un poco la Pascua, donde ya no se establece en otro mes, o se le cambia el nombre más bien a el mes, y es el mes de Nisán. Antes era el mes de Abib, ahora es el mes de Nisán. Vamos a mirar en el mismo capítulo 12 de ahí de Éxodo, vamos a mirar el versículo 7 y 8. Dice, luego tomarán un poco de la sangre y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa, en la que estén comiendo ¿qué? Al animal. Y dice, se comerán, versículo 8, esa misma noche la carne asada al fuego con hierbas amargas y pan sin levadura. Vamos a mirar un momento esto. El cordero, ¿cómo debía ser preparado? Asado. No podía cocinarse en agua, no se podía hacer un sancocho, como lo conocemos acá en Colombia, no se podía hacer un entero, ¿cierto? Nada, tenía que ser asado, pasado por el fuego. ¿Por qué asado? Porque eso generaba ¿qué? Un aroma. Afuera, el resto de la población en ese momento, los egipcios estaban sufriendo, pero en las casas que había, aroma diferente,
Afuera el ambiente, ¿cómo estaba? Muerte, zozobra. Pero en la casa donde estaban pintados los dinteles y estaban empezando a desarrollar la Pascua, ¿qué había? Un asado, un aroma. Había que una reunión familiar. O, como decía ahí, si el cabrito no lo podían comer toda la familia, pues traían a su vecino y lo compartían. O sea que había coinonía, compartir. Pero afuera, ¿qué había? Muerte, tristeza, lágrima. Entonces eso podríamos decir lo que era como un aroma, ¿qué? Grato. Aroma grato. ¿A quién? A Dios. Luego las hierbas amargas. Esas hierbas amargas representan ¿qué? Aflicción. Porque uno se come una hierba y ¿qué hace? Una hierba amarga y uno lo primero que hace es, uy, ¿cierto? Y el pan sin levadura, que eso lo conocemos como la hipocresía. O sea, la levadura, ¿qué es? Es hipocresía, algo que infla. No sé si ustedes que nos ven por la red han visto esos panes en la vitrina que son grandes y apenas los sacan y uno dice, yo lo veía como más grande. Es simplemente una, ¿cómo es que llama eso? Una ilusión óptica que lo hace uno ver, uy, tan ricos esos panes, tan grandes, yo me quiero llevar uno. Y uno empieza a mirar, ay, este que está como más grande y lo sacan y uno pues este es el como más pequeño, ¿cierto? Pero bueno, no vamos a detener ahorita en eso. Pasemos rápidamente al versículo 11 del mismo Éxodo capítulo 12. En el versículo 11 dice, cuando lo vayan a comer, ¿qué dice? Deben de estar vestidos, así la ropa, así, la ropa ceñida a la cintura, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Tienen que comer, ¿cómo? Rápido, porque es la Pascua del Señor. Entonces, ¿cómo debían estar comiendo ellos? Totalmente preparados, con las vestiduras del perdón, el amor, calzados los pies para poder transitar un camino largo en la palabra, viviendo y anunciando. Porque aquí, literalmente, ellos salían, pero ellos tenían que empezar a enseñarle ¿a quién? A sus hijos. Claro, ellos tenían que enseñarle a sus hijos porque muchos de ellos iban a nacer ¿en dónde? Iban a nacer en el desierto. Entonces tenían que estar preparados, calzados, fortalecidos, que eso ya lo vimos en las charlas que se ha tenido de la armadura de Dios. Y con el bastón de la fe, que es la que nos da la palabra por obedecer, o sea, autoridad. Cuando uno tiene fe, tiene autoridad. Jesucristo tenía fe y por eso él fácilmente decía a los demonios, salgan, tenía autoridad, tenía fe. Pasemos rápidamente al versículo 12 y 13 de ese mismo Éxodo. Dice, esa noche voy a pasar por todo Egipto y voy a matar a todos los hijos que mayores tanto de los seres humanos como de los animales, en pocas palabras los primogénitos, dice en Reina Valera. Voy a juzgar a todos los dioses egipcios, yo soy el Señor. Y pasemos, miremos rápidamente así el versículo 13. La sangre en los marcos de sus puertas será mi señal. Cuando la vea, pasaré de largo. De ahí sale el nombre Pascua, que es Pashá. De ahí, de este versículo. La sangre en los marcos de las puertas será mi señal. Cuando la vea, pasaré de largo. No habrá ninguna plaga que los destruya a ustedes cuando yo ataque a Egipto. ¿Qué podemos ver aquí? Que la sangre en los dinteles era una señal. Era una señal. Espero que usted, que nos está viendo, empiece ya a conectar la Santa Cena con la Pascua, porque a eso vamos. Entonces podemos empezar a mirar aquí que se desarrolla la Pascua. Aquí se le da el significado a la Pascua. Pascua es Pesá,
¿Qué es pesá? Es pasar por alto, pasar de largo. Pasar por alto o pasar de largo. Pasemos rápidamente, entonces miremos el versículo en el mismo capítulo 12, pero pasemos al 26. El 26 y el 27, por favor. Dice, cuando sus hijos le pregunten, ¿qué significa esta ceremonia? 27, ustedes responderán, ¿es el sacrificio de qué? De la Pascua del Señor, cuando Él pasó matando a los egipcios y no entró a las casas de los israelitas, salvándolos. Luego el pueblo se inclinó y adoró al Señor. Esto es clave. Esto es clave porque no solo era una historia, o que era para el momento de la historia, era una memoria de vida. Era una memoria de vida. Por eso no se nos puede olvidar esto que Dios empezó a desarrollar con la Pascua, que hoy en día ya no la celebramos, pero sí conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante hablaremos de esto. Óigase bien, luego después de haber salido de Egipto, nuevamente celebraron la Pascua allí en un lugar llamado Gilgal, tiempo después, o sea, 40 años. 40 años después. ¿Por qué en Gilgal? Porque en Gilgal es ¿para qué? Para tomar fuerzas. ¿Recuerdan que un día compartíamos eso? ¿Cuál es tu Gilgal? O sea, ¿dónde tú coges fuerzas? Y vamos a mirar rápidamente en Josué capítulo 5, allí en el versículo 6, ¿qué dice? Puesto que los israelitas anduvieron por el desierto, durante 40 años, ya habían muerto todos los hombres israelitas en edad militar que habían salido ¿de dónde? De Egipto. Esos hombres no habían obedecido al Señor. Por tal razón el Señor, ¿qué dice? Les juró que no los dejaría ver la tierra que el Señor les había prometido a sus antepasados, que nos daría a nosotros una tierra que rebosa leche y miel. Pase un momento rápido al versículo 10. Mientras acampaban ¿en dónde? En Gilgal, en los llanos de Jericó, los israelitas celebraron ¿qué? La Pascua en la noche del día 14 del mes. O sea, seguían, pero después de ¿qué? 40 años. Y en esos 40 años, dice ahí lo que miramos allá en el versículo 6, que esos hombres, muchos de ellos, a pesar de que comieron la Pascua, ¿qué pasó? No obedecieron. Y quiero que usted vaya conectando al día de hoy. Por más que usted coma la Santa Cena, ay, ay, ay. Muchos comen, dice la palabra, condenación. Eso vamos a hablarlo el próximo domingo. Entonces, en la época de Jesús, ahora sí entremos ya un poco más en materia al tiempo de Jesús, como la conexión de la Pascua para dar paso a la Santa Cena. Y vamos a mirar. Primero, los gentiles, óigase bien, los gentiles no podían comer si no cumplían todos los ritos y costumbres de los judíos. O sea, tenían que estar circuncidados, tenían que lavarse las manos, tenían que orar de una posición, tenían que estar cumpliendo las fiestas, ¿cierto? Para poder comer la Pascua. Óigase bien, en Jesucristo ya no se necesita eso. La última Pascua que se celebró, que la celebró Jesucristo, es el comienzo de la Santa Cena. Y ahorita empieza la conexión. Y la Pascua, óigase bien, era la sombra, y Cristo es la verdad y el significado que es el de la Pascua. O sea, el verdadero significado que tiene la Pascua.
que ya lo estaba preparando desde Dios, desde el principio Dios. Dios no solo quería, óigase bien, sacar a un pueblo de Egipto. Él quería era sacar de la mente de los israelitas a Egipto. O sea, Dios no quería solamente sacar a un pueblo allá, lo sacó de un lugar y los voy a llevar a una tierra prometida, no. Por algo Él dijo que tenían que atravesar un desierto. ¿Y el desierto era para qué? Para tratarlos. ¿Qué tanto era el amor que ellos verdaderamente tenían hacia el Señor? Porque le habían clamado, le habían gemido, le habían dicho: Señor, ya no queremos ser esclavos. ¿Listos? ¿No quieren ser esclavos? Pero tiene que haber una transición, y esa transición es el sufrimiento. Porque si no hay sufrimiento, no hay avivamiento, o sea, arrepentimiento. Entonces, en ese momento podemos ver que Dios no quería solamente sacar a un pueblo de Egipto, sino que Él quería sacar del corazón de los israelitas a ese Egipto, porque ellos tenían la mentalidad de ¿qué? Esclavos. Jesús, óigase bien, entonces Jesús no desechó la Pascua, Él no la hizo a un lado, al contrario, Él la hizo realidad. Óigase bien, no menospreció la riqueza que había ahí, sino que le dio el verdadero significado y reveló su vida ahí en la Pascua. Y lo vamos a ver. ¿Recuerdan cuando Jesús les dice a sus discípulos: el que come y bebe? Ya empezamos entonces a conectar. Entonces, vámonos rápidamente allí a Lucas. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 22, por favor. Por ahora el versículo 1. Dice: se acercaba ¿qué? Ya la fiesta de los días del pan sin levadura, conocida como. Muy bien. Pasemos a partir del versículo 7. Llegó el primer día de la fiesta del pan sin levadura, o sea, la Pascua, cuando se mataba el cordero para la Pascua. Jesús les dijo a Pedro y ¿a quién? Y a Juan: vayan y preparen la cena de la Pascua para que podamos cenar. Ellos le dijeron a Jesús: ¿en dónde quiere que la preparemos? Él les dijo: cuando entren a la ciudad, verán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo a la casa donde entre y díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto donde puedo celebrar la Pascua con mis seguidores? Entonces el dueño les mostrará un cuarto grande en el piso de arriba, arreglado para nosotros. Preparen la cena allí. ¿Qué dice el versículo 13? Entonces Pedro y Juan se fueron para allá y encontraron tal y como Jesús le había dicho, y prepararon la cena de la Pascua. Cuando llegó la hora de la cena, ¿qué dice ahí? Jesús y los apóstoles. ¿Jesús y quién? Ahí no habla Jesús y sus amigos, Jesús y sus vecinos. ¿Jesús y quién? Ya empezamos a meternos ahora sí. ¿Quiénes comen la Santa Cena? Entonces Jesús les dijo, ¿qué dice el versículo 15? Jesús les dijo, ¿qué dice? Tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de morir. ¿Y qué dice el 16? No volveré a celebrar otra cena de Pascua hasta que se le dé el verdadero significado en el reino de Dios. Entonces Jesús tomó una copa de vino, dio gracias a Dios y dijo: tomen esta copa y compártanla todos. Les digo que no volveré a tomar vino hasta que el reino de Dios esté aquí. Entonces Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a sus apóstoles y dijo: este pan es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio. ¿A quién se lo dio?
a sus discípulos. Esto es clave. Mire cómo hemos venido distorsionando la Santa Cena y no le damos importancia. Cómala cualquiera. Aún inclusive el que acabó de llegar, venga, pase. No es consciente. Porque para unas cosas sí y para otras cosas no. Ahorita lo vamos a hablar. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre que es derramada por ustedes, y establece ¿qué? Ahí está el nuevo pacto entre Dios y el pueblo. Hasta ahí miremoslo por ahora. Entonces, Pedro y Juan fueron los escogidos. ¿Para qué? Para organizar la Santa Cena. O sea, en ese momento todavía se llamaba Pascua, la Pascua. Eran encargados de organizar este momento, pero aquí fluye algo precioso. ¿Quién era el dueño de esa casa donde iban a celebrar la Pascua? ¿Quién? Pues mire esta píldora. Mateo 26, 18, por favor. Mire esta píldora tan hermosa. Mateo 26, 18. Dice, Jesús dijo: vayan a la ciudad a ver a un hombre que ¿qué? No era cualquier hombre. O sea, Jesús no dijo: vayamos a ver a la Topa Tolondra, venga a ver que el Señor. No, ya lo conocía. No fue en cualquier lugar que se le vino a la mente a Jesús y venga, Padre mío, Señor, muéstreme a ver dónde voy. Amén, vaya. No, lo conocía. Vuelvo y lo leo. Jesús dijo: vayan a la ciudad a ver a un hombre que conozco y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Con quién? Con mis seguidores. No dijo con mi familia. Ni siquiera con María. ¿Y cómo era la celebración de la Pascua antiguamente? En familia. Y si esa familia no se podían comer todo el cordero, llamen al vecino. Y si no alcanza, pues llamen a otro. Pero aquí él era con sus discípulos. ¿Ve la diferencia de la Santa Cena y la Pascua? Porque aquí no nombró: y es que voy a estar también con mi familia, va a ir mis hermanos, María. No, mis discípulos. Tremendo, 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 tremendo. Entonces vemos aquí, óigase bien, no fue cualquier lugar, ¿cierto? No fue cualquier lugar. No fue en una casa, primero que todo, familiar. No fue en una casa familiar. Fue en una casa de una persona que ya Jesucristo conocía. O sea que ya le había compartido el mensaje. Ya había preparado. No fue en una casa de alguno de sus discípulos, porque lo podían haber hecho en una casa de los discípulos, ¿o no? No, fue en una casa específica, muy diferente a la de los discípulos. Y no fue en una casa alquilada, porque ellos podían haber alquilado un lugar, pero ellos dijeron: no, va a ser en un lugar específico. Y entonces ahí es donde vamos a mirar qué es lo que dice Apocalipsis. Mire lo que pasa en lo que dice Apocalipsis, conectando este Mateo 26, 18, que era lo que estamos leyendo, que era un conocido de Jesús. ¿Qué dice? Mira, aquí estoy llamando a la puerta. ¿Qué dice? Si alguien escucha ¿qué? Mi voz y me abre, ¿qué dice? Entraré, cenaré con él y él conmigo. O sea que este hombre, este personaje, había escuchado la palabra, había escuchado quién era Jesús, había escuchado a Jesús. Por eso él no se negó. ¿Y qué tenía? Preparado un lugar. Tenía preparado ya. Y aquí lo vemos. Mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Esto le pasó al conocido.
porque Jesús golpeó la puerta. Le dijo a sus discípulos: vayan y díganle que voy a celebrar la Pascua con mis discípulos y van a encontrar un lugar ya preparado. Pues este hombre fue y cumplió lo que dice aquí Apocalipsis. Jesús golpeó la puerta y le dijo a este hombre: claro, es más, está preparado el lugar, está arriba, hágale, entren. Y pues siendo el dueño, no creo que lo hayan dejado por fuera, sino venga, siga aquí también con nosotros, coma, porque era el dueño, era el anfitrión. Entonces, no bastaba, póngale cuidado al momento, no bastaba solamente con ir y celebrar la fiesta de la Pascua año tras año. Recuerden que Jesús subía con su mamá año tras año. En uno de esos subidas, a los 12 años, se escabulló, se les perdió y ellos ya iban camino 3 días, pensó que iban en la multitud y empezaron a buscarlo, no lo encontraron, les tocó devolverse. ¿Y a dónde lo encontraron? Allá en el templo, preguntando, respondiendo y aprendiendo. Allá, tanto así que los mismos sacerdotes miraban en ese momento la sabiduría de él y decían: uy, este muchacho, ¿quién es? Entonces, año tras año la celebraban. Él se acostumbró en ese momento. ¿Por qué? Porque entendió que era un principio de obediencia. Entonces, no bastaba con solo ir a celebrar la fiesta de la Pascua año tras año. Se debía participar comiendo la Pascua para ese entonces. O sea, sí, voy a ir a celebrar la Pascua, pero no, yo no voy a hacer nada de eso, yo no como nada de eso. No, tenían que cumplir con todo el rito. Entonces, como estábamos hablando que no solamente bastaba con celebrarla, sino también comerla, participar. Mire la pregunta que surge: ¿Judas comió y celebró la Pascua? ¿Sí o no? Mire lo que dice Marcos capítulo 14, 17 y 18. Al anochecer, Jesús, ¿y quiénes? Los 12, no los 11. Los 12 apóstoles llegaron a la casa a la que estamos hablando. Mientras estaban a la mesa cenando, Jesús dijo: les digo la verdad, uno de ustedes está en mi contra y me va a traicionar. Es uno de los que está cenando conmigo ahora. Tremendo. Yo antes de tener este estudio precioso, yo pensaba que Judas no había comido o sea, comió la Pascua, pero se salió después. Y no, él cumplió con todo y comió la Santa Cena. Cumplió con la Pascua y después, cuando come la Santa Cena, óigase bien, cuando come la Santa Cena, que es cuando Jesús le dice: a quien yo le dé. Y apenas lo comió, dice que vino Satanás y lo dominó y lo sacó. Y fue cuando Jesús le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo ya. Ve el poder tan grande que estamos ignorando, esa grandeza de Dios cuando nos permite celebrar la Santa Cena. Y el otro domingo vamos a mirar algo muy fuerte que viene. Entonces, sigamos. Entonces, podemos notar que no era solamente cumplir solemnemente el rito, la tradición, sino que era vivir, era renovar el corazón, era renovar la mente. Ellos lo tenían como rito y en muchas denominaciones tenemos como rito, como tradición, como costumbre, la Santa Cena. Estamos haciendo lo mismo que la Pascua, cuando en ese momento no le estamos dando el verdadero significado, sabiendo que ya el significado estaba. Entonces, ahí es donde miremos Juan capítulo 13, versículo 10 y 11. Dice: el que ya se bañó no necesita lavarse más
que los pies, porque todo su cuerpo ya está limpio. Ustedes están limpios, ¿pero qué? Él sabía quién lo iba a traicionar, por eso dijo, pero no todos. Esta porción que va conectado de que Judas comió y celebró la Pascua y comió la Santa Cena, sencillamente es que no estaba limpio. Hay gente que come sin discernir, dice la palabra, o sea, no está limpio. ¿Y qué comen? Condenación. Están comiendo condenación. Entonces, aquí, para los que son estudiosos de la palabra de Dios, los que nos están viendo allá por las redes, yo le invito a que estudie Juan capítulo 13, 14, 15, 16, inclusive de pronto creo que el 17, es lo que Jesús hace en el momento de la cena. Una de ellas, rápidamente así, el lavatorio de los pies, ahí en la Santa Cena, la cual no se hacía. ¿Por qué? Porque la Pascua era solamente comer el cordero y comer rápido y estar vestido, como haga de cuenta un 31 de diciembre, que tengan las maletas listas, ¿cierto? Algo parecido, algo similar, pero estar ahí y sobre todo que estar preparados para que cuando la comieran, estaban hablándole a su familia, porque la tradición, que ya lo mirábamos, que tenían que compartirla, enseñarle a sus generaciones por qué se comía, por qué se celebraba, por qué se untaba la sangre en los dinteles. Pero aquí Jesús ya no unta el dintel de esa casa con la sangre, porque no quedó registrado. ¿Sabe por qué? Porque Él iba a marcar el dintel del corazón del hombre. Ya no era una casa, era una morada que Él estaba empezando a preparar. Entonces podemos ver que por eso el que come sin discernir, inconsciente, él está comiendo para muerte y para condenación. Y ahí es donde vamos a mirar rápidamente, primera carta de Corintios, en el capítulo 11, versículo 27 en adelante. ¿Qué dice? Entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con su verdadero significado, ¿qué dice? Estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso cada uno, que dice, debe examinarse su propio corazón antes de comer el pan o beber de la copa. Porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. Por eso hay muchos entre ustedes. ¿Cómo están? Enfermos, débiles, y también muchos que otros han muerto. 31. Si nos examináramos bien, no seríamos condenados. Pero cuando el Señor nos castiga, óigase bien, es para mostrarnos el camino correcto, para no tener que condenarnos con el resto del mundo. Así de sencillo. Entonces, si uno come simplemente porque todos lo están haciendo, o porque es que me da pena que van a decir, no, eso es la Santa Cena es un momento sublime, es el mejor momento precioso, porque es recordar lo que Jesús hizo con sus discípulos. Pero ¿quién no recuerda lo que hizo Jesús? Pues aquel que no conoce a Jesús. Así de sencillo. Entonces, la Santa Cena no es para todos. Porque a veces entonces sí decimos, solo se bautizan las personas que tengan conciencia, pero los niños no. Y hablemoslo en términos generales espirituales.
hay niños de 60, de 70 años. No conocen a Jesús. No son discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque un discípulo está dispuesto a servir. Entonces no sirven, entonces no puede comer la Santa Cena. Porque es que la Santa Cena es algo muy sublime. Eso no es para, venga, ¿quién? Es que sobró y no. Pasen solamente los servidores. Los que están alineados con la palabra. Y los otros, pues miren. Porque eso les va a servir a ellos de motivación. De, oiga, yo quiero también participar de ese momento sublime. El día que se celebre la Santa Cena, deben estar los servidores, todos a plenitud, orando, preparando el corazón. ¿No lo dice ahí? Tienen que discernir. Es un momento sublime. Es que no es como recoger la ofrenda. No es como el momento de la alabanza. No es como el momento de danzar o de hacer otra cosa. No, eso es un momento sublime. Es el mejor momento de un hijo de Dios cuando dice: mañana hay Santa Cena, voy a recordar a mi Jesucristo precioso. Es más, voy a estar ahí y quiero que, mejor dicho, mi corazón sea quebrantando cuando yo la coma. O sea, hay conciencia. Pero no, hoy hay Santa Cena, yo no sabía. Bueno, hagamos la fila. No está preparado. Entonces, dése cuenta que Pedro y Juan fueron escogidos para ir a organizar ese momento. Los otros, ¿con quién se quedaron? Con Jesús. Ellos dos estaban allá organizando. Me imagino que ellos todavía en la mentalidad, Pedro y Juan tenían todavía la mentalidad del antiguo pacto. ¿Qué? Uy, sí, la Pascua, hay que el cordero, esto, lo otro, y bueno, prepararon todo. Pero cuando viene Jesús, por eso les invito a que ustedes allá en su casa anoten Juan capítulo 13, 14, 15 y 16, lo que Jesús hace en el momento de la Pascua. O sea, ellos estaban ahí, solo los 12, y él primero, después de comer la Pascua, va y se ciñe los lomos con una toalla y le empieza a jugar los pies. Y por eso dice, ahí es donde aparece lo que acabamos de leer ahorita, que él dice: no todos están limpios. Y es cuando Pedro dice: no, pues entonces a mí también báñeme todo. No, venga Pedro, solamente esto es un simbolismo y solamente con los pies basta. Ahí es donde empieza a suceder cuando él ora por ellos. O sea, la Pascua, la Santa Cena ya no la debemos tomar solamente con un punto específico del servicio, no. Se debe preparar el corazón. ¿Y cómo se prepara el corazón? Orando, pidiendo perdón, preparando nuestra mente para poder recibir ese momento sublime. ¿Y qué mejor momento que de pronto a las 7 de la mañana, por decir algo, voy a poner un ejemplo, este domingo, voy a poner solamente un ejemplo porque yo no me puedo poder tomar atribuciones las cuales todavía no se han decidido, y eso se lo decide el pastor. Pero qué bueno sería que de pronto el domingo, usted que presta un servicio, usted que verdaderamente está haciendo el discipulado y está convencido del Señor, esté a las 7 de la mañana acá, orando. O sea, en pocas palabras, es como realizar otro servicio, porque estaría casi media congregación. Y aparte de eso, consumimos la cena en ese momento. Y luego nos preparamos para el servicio. ¿Por qué? Porque ese es el momento donde Dios, óigase bien, sabe y mira y conoce cómo va a ser nuestra intención para consumirla. Porque muchos consumen la Santa Cena para hacerse sentir o ver de que ellos están bien. Y comen, yo estoy bien. Entonces el que no la come, ¿cómo se va a sentir? Ay, mi hermano sí comió, yo sí estoy muy mal. No. Entonces aquí es donde, como les decía en un principio, antes de empezar esta charla, de que Judas comió y celebró la Pascua, pero no lo hizo con un corazón limpio.
no lo hizo con un corazón contrito y humillado. Y vamos a ir terminando. Óigase bien, lo que comenzó con un cordero, pan sin levadura, las hierbas amargas, termina con el Cordero de Dios. Y recuerdan cuando allá en Juan, vayamos y miremoslo, mire lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice, al día siguiente Juan vio que Jesús estaba acercándose a él. ¿Y qué dijo él? Miren, Él es el Cordero de Dios. ¿Que qué? No aplaca, ni cubre. ¿Qué dice? Quita. ¿Qué hacía el Cordero de la Pascua? El Cordero de la Pascua, no el Cordero de Dios. El Cordero de la Pascua, ¿qué hacía? Era aplacar. Era dejar una señal ahí en los dinteles. ¿Para qué? Para que Dios pasara por alto. Eso es el pashá, pasara por alto. Pero aquí Juan dice, no, es que miren, Él es el Cordero, que ya no es que pase Dios por encima para que no nos mate, no. Él es simplemente que va a quitar eso. O sea, va a quitar el pecado. Tremendo, ¿no? Y para ir terminando, entonces dice, el antes de la Pascua, el antes de la Pascua era que estaban en esclavitud. O sea, el antes de la Pascua, miremos, recordemos, Éxodo. ¿Cuándo viene la Pascua? Cuando ellos están en esclavitud. ¿Han pasado cuántos años? 400 años ahí esclavizados. Viene la Pascua. El después de la Pascua es que la salida ¿de dónde? De allá, de Egipto. O sea, comen la Pascua y salen de Egipto. Pero mire lo que pasa. El antes de la Santa Cena. El antes de la Santa Cena era estar esclavos al pecado. Y el después de la Santa Cena es vivir libres, pero en Cristo. ¿Ve la conexión? Vuelvo y repito, el antes de la Pascua era esclavitud, era que estaban en esclavitud. El después de la Pascua era salir de la esclavitud, salir de Egipto. Conectemos con la Santa Cena. El antes de la Santa Cena era estar esclavos del pecado. Y ahora el después de la Santa Cena es estar libres, pero en Cristo. Literalmente es eso. Entonces, para que nos conectemos este próximo domingo, con el favor de Dios, vamos a dejar hasta ahí. El próximo domingo vamos a mirar el propósito. ¿Hoy qué vimos? El origen. Y espero que haya anotado todas esas citas, porque yo sé que el Señor tiene ahí para que usted haga un delicioso manjar para su mente, y que su mente a través del Espíritu Santo vaya fortaleciéndolo. ¿Por qué? Porque el domingo, este próximo domingo, vamos a mirar es el propósito. Ya el propósito que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, y que viene y lo consuma nuestro Señor Jesucristo. Así que, familia, doy gracias a Dios por sus vidas. Espero que esta charla haya sido amena para su corazón, para su espíritu. ¿Por qué? Porque es en el espíritu donde estamos completos. Ahí es donde tenemos que estar. En la carne estamos incompletos, y en el alma ni se diga. Y por eso es que queremos buscar cosas externas. Lo miramos. No es seguir tradiciones, no es seguir ritos, es entender el porqué y el para qué de las cosas. A veces consumimos la Santa Cena sin entender, sin comprender. Y espero que esta charla, esta primera parte, lo ponga usted verdaderamente firme en el reino. Y si usted de pronto de alguna otra manera está fallándole al Señor, y usted es consciente de que está viviendo en pecado, hermano, yo le digo con sinceridad, no es que no coma la Santa Cena, pero hermano, no peque más. No siga más trayendo muerte a su vida, muerte a su familia, porque literalmente es eso. Dice la palabra, muchos murieron. Por eso es que Judas, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó Judas? Ahorcado. Y muchos pueden terminar ahorcados, quizás no físicamente,
pero sí ahorcados espiritualmente. ¿Cómo así? Que ya no dan, ya no puedo, ya no tengo, ya tengo los problemas hasta aquí. ¿Pero por qué? Porque cogieron la Santa Cena como un rito para querer aparentar que son. No, con Dios no. Dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Bien, familia, damos gracias a nuestro Padre Celestial por este momento, este tiempo, y como dice la misma palabra en el Salmo capítulo 3, dice, yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Y sobre todo que la palabra nos enseña allí en Deuteronomio, que dice, oye Israel al Señor tu Dios, oye camino de vida plena al Señor tu Dios. El Señor tu Dios uno es, uno, no más, no son dos, es uno. Por eso, ama al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Señor nos continúe fortaleciendo. Próximo domingo, 9 de la mañana. Y bueno, preparen su corazón para poder compartir este domingo la Santa Cena con lo que viene. ¿Cuál es el propósito de ese momento? El Señor Jesucristo nos continúe fortaleciendo. Bendiciones y muy buenas noches. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.